Listo, arrancamos en 5. Yo les doy el pase. Bien, buenas tardes a todos nuestros amigos de ICA y de otros lugares que se conectan y sintonizan nuestro programa semanal de Cineclub ICA Online. Este es un programa organizado por los miembros del Cineclub ICA, quienes son Omar Cárdenas, Liz Mata y Jorge Castillo, quien les habla. Esta es una ocasión un poco inédita y especial, puesto vamos a conversar desde la parte norte del país con Héctor Marrenos y Manuel, quienes están conectados desde, entiendo, Cajamarca. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Está Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Dónde están ahorita mismo? Bueno, yo me encuentro acá en Chiclayo por ahora. Ya. ¿Y tú, Manuel? En Lima. Ah, de acuerdo. Entonces estamos conectados. Bueno, en fin, el tema más que el lugar de la conexión tiene que ver con el cortometraje, el narrador, un Sí. cortometraje interesante, extraño en cierto sentido me ha parecido porque aborda un poco la vida de este narrador, pero que es un poco incomprendido de la sociedad de alguna manera porque no entienden la importancia de tener una persona con experiencia como normalmente es un abuelo y que además es un cuentacuentos. Entonces, hay alguna lectura un poco tal vez pesimista, ¿no? Que bueno, ya hablaremos de repente de eso un poco más adelante, pero me interesaba mucho ese tema, ¿no? Cuéntanos, Héctor, tú que estás en la parte de la dirección de este cortometraje, ¿cómo nació, cómo llegó a este tema, cómo fue el proceso de abordar este tema? Bueno, mira, Jorge, saludo cordial a todo el público. Lo que pasa es que en el principio de la cuarentena, cuando dan el confinamiento, yo me encontraba rodando un largometraje que próximamente debe estrenarse, La historia del carnaval, y hago una confinación acá en el norte, en Chiclayo, ¿no? Y fíjate, los meses pasaba y ya me deprimía porque tenía que grabar. Y justamente yo cedí una entrevista a un medio de Lima, a un programa de una señorita, Teresa Arias, ¿no? Y fíjate, me reinventé con cortos, porque yo no he hecho cortos, no hago cortos, largometraje normal, ¿no? Yo soy uno de los fundadores del cine regional, entonces hacíamos solo largometrajes. Y fíjate, había corrido 3 cortos de Juan José Borja, que es un poeta de Supe de Lima, pero necesitaba una voz, un off, que acompañe estos cortos. Y fíjate, cuando yo asistí a esta entrevista y pude escuchar la entrevista, yo recién conozco a Manuel a través por virtualmente, ¿no? Y escuché esa voz espectacular. Y yo le pregunté a la periodista que quién era y que me diera el teléfono, y es donde yo conozco a Manuel por voz y que él vio mi primer corto de poema, que este es un proyecto que hice de hacer este cine basado en la poesía y que llamo pues el cine y la poesía, ¿no? Y Claro. fíjate, me entero que Manuel, yo en el momento que llamamos con la productora a agradecerle, me dice que era narrador. Y eso me llamó mucho la atención a mí, ¿no? Narrador. Y por la voz que él tenía, era en un encanto. Entonces, yo me quedé impresionado con la voz y en los cortos del Bate, Mi casita es Navidad, El borracho que está en México, era impactante la voz, así que nuevamente nos volvemos a curiosear y le digo, oye hermano, digo, ¿qué tal voz que tienes tú? ¿Tú eres narrador? No, me dice, yo soy contador, ya jubilado, la tercera edad, y me dedico a narrar cuentos. Entonces, yo tengo un programa de radio en Chile que se llama La Poesía del Cine, que habla de cine y poesía. Lo entrevisté a Manuel y justamente ahí me mandaría un microcuento del colombiano de Gabriel García Márquez, y eso nace la historia. Entonces yo me quedé pensando varias veces y en una publicación de Facebook Manuel dice, ¿y cuándo haces uno de mis narraciones? Ahí es donde nace el narrador y Manuel me manda como 15 minutos o 20 minutos de un audio, pero qué espectacular la narración, justamente el narrador, ¿no? Y eso es que nos interesa y llevamos el proceso, Jorge, en armar la historia. Y ahora el gran tema era la pandemia, ¿no? Grabar en pandemia,
y hemos tenido que reducir, yo creo que lo están haciendo todas las empresas de cine, ya el personal, ya no era como antes, ¿no? Buscar el personaje preciso, trabajar virtualmente con el actor y prepararles y juntar espacios que nadie quería darnos, grabar. Ahora, ¿cómo entrar al aeropuerto? ¿Cómo crear que sea el sueño de esta gente de la tercera edad que quiere ser famoso, ¿no? Y Claro. comenzamos a trabajar por teléfono con los actores y era algo para mí un experimento nuevo y a la vez muy preocupante en cada corto que hacíamos, ¿no? Pero el trabajo con lo que han recibido gente que no tienen nada que ver con la actuación y han estudiado, no tienen ni una idea de repente de lo que estar en las tablas, ¿no? Y mucho menos ante un medio o ante una cámara, fue un poco el dilema, ¿no? Pero aún así trabajamos y arriesgamos, sobre todo en el estudio de la temática del narrador. Entonces, trataba de meterles a la cabeza y contarles el cuento, porque sabes que ya la gente no lee y el actor tampoco. Y entonces, el actor que interpretaba al personaje de Manuel es el señor José Ventura. Un saludo para José, que está en sintonía. Queríamos que él se mete en el personaje, ¿no? Que sea un cuentacuentos, que sea un hombre que se busca la vida, ¿no? Y lo llegamos a interiorizar el personaje, buscar la locación. Tú comprenderás que en este estado de emergencia nadie te quería prestar un cuarto por el medio de la pandemia, ¿no? Claro, Así que claro. uno de los actores arriesgó y nos prestó la cama que lo desarmamos, ¿no? El cuarto, podemos y una cortina, o sea, tratamos de que el hombre sea humilde, porque había muy buenas locaciones, pero nadie quería darnos, ¿no? Así que todos hicimos un trabajo y que nunca me demoraba tanto también, Jorge, en hacer un cortometraje como un mes de grabar, porque yo un cortometraje pues lo hacemos en un día, pero esto era largo el trajín, ¿no? Y esto, la experiencia del narrador que junta a mucha gente, Jorge, queríamos mostrarlo, que es el sueño de los artistas, ¿no? Claro, Y, claro. y bueno, con mucho temor nosotros presentamos ya los 20 minutos a Manuel, con todo el equipo que lo vea, y sí ha tenido una acogida, ¿no? Entonces, esa es como la temática que yo conozco a Manuel. Ya, Y de así como acuerdo. Manuel, hay mucha gente oculta. Manuel es un gran talento y sobre todo lo que me llamó la atención es de que ya haberse jubilado y las personas de tercera edad cometen un error que se jubilan y el sedentarismo es donde les envejece más. En cambio, vi la actividad. Yo converso mucho con Manuel, pero estamos ahí, es un joven, tiene un alma juvenil de un quinceañero y bueno, me interesa mucho y sus relatos que él practica es bueno, de verdad. Entonces, este es el mensaje que queremos hacer, que el cine sea el puente de la narrativa, de la poesía, ¿no? Y todas esas cosas, Jorge. Bueno, en realidad sí me parece correcto y justo en cierto sentido porque, digamos, el cine como ningún otro arte, pues es capaz de poder, digamos, incluir a otros artes, digamos, ¿no? Como la fotografía, en fin, el guión, la actuación, en fin. Entonces es como un buen filtro para que intervengan otros talentos y otros artistas, ¿no? Y también creo que la pandemia va a cambiar mucho nuestra manera, no solamente de grabar, hacer audiovisuales, sino también verlos, ¿no? Porque ahora ya la gente se ha mudado un poco a las pantallas, a las salas streaming de nuestra casa, y ya no va a ser como hacíamos antes de ir a las salas de cine. Bueno, por lo menos por ahora no va a ser posible, ¿no? Manuel, ¿cómo fue digamos, el proceso digamos, de adaptar este relato a la pantalla, ¿no? Por otra parte, el sueño de todo escritor, ¿no? Que siempre lleven sus relatos al cine, ¿no? Digamos, no poca cosa, digamos, ¿no? Es muy emotivo, entiendo, ¿no? Que puede hacer. ¿Cómo fue para ti este proceso? Y cuéntame, ¿no? El Bueno, trabajar. mira, como dice Héctor, nos conocimos de manera totalmente circunstancial. Y bueno, es decir que en realidad sí, yo soy narrador, yo soy de esa gente que se jubiló e intenta reinventarse, ¿no? Porque jubilarse significa o tiene como sinónimo sentarse en tu casa y ver televisión o pasear al perro o a los nietos, ¿no? Entonces,
esa no era mi, no estaba en mi película, vamos a decirlo así. Entonces busqué y para hacer la historia corta llegué un buen día a la Casa de la Literatura Peruana, que es un gran foco cultural, y allí tomé yo capacitación para hacerme narrador. Pero en realidad la idea era hacer uso del hobby que yo había tenido toda mi vida, ¿no? Que era la lectura. Entonces, cuando entro en contacto con la narración, que yo o sea, yo no tenía en mi mente qué cosa era un narrador, recién allí, a mis 65 años, aprendí qué cosa era un narrador. Y bueno, me hice narrador y tuve la experiencia de ir a colegios, de penales, y todo a través de un voluntariado. Este tema de la película y del cuento también es completamente circunstancial. En mi tránsito por la Casa de la Literatura como narrador y luego en el municipio de Lima también como narrador, hago una amistad con una persona, Manolo Castillo, que es finalmente a quien yo le dedico este cuento, ¿no? Entonces yo escribo, pero escribo para mí, yo no tengo ningún libro publicado, ni cuento publicado, nada, o sea, yo soy un escritor y su único asiduo lector soy yo mismo. Entonces, fallece mi amigo justo al inicio de la pandemia, y yo como un acto de solidaridad, de aprecio a mi amigo, hago este cuento. Pero el cuento es un homenaje emotivo a un amigo que se fue, ¿no? Y entonces por eso es que yo digo que lo que yo tenía, o lo que yo tengo en realidad, lo que es mío, es una semillita de mostaza, ¿no? Muy pequeña, que afortunadamente, esa semilla de mostaza cae en el campo fértil, pues, de la imaginación de acá de nuestro director Héctor Marreros, que esa semillita la transforma en toda esta historia que de ser un cuento, como te digo, de carácter personal, íntimo, lo transforma, y hasta yo mismo me veo sorprendido que este cortometraje en realidad es un homenaje a las personas de la tercera edad, es un homenaje a las personas que a pesar de la edad viven todavía detrás de sus sueños, y Claro. que creen en sus sueños y persisten en ellos, ¿no? A pesar de la adversidad. Entonces todo esto, que no era el motivo del cuento, pues el motivo del cuento era hacer un homenaje al amigo que se fue, Héctor lo transforma y lo transforma en esto, a lo cual yo le doy muchas gracias, ¿no? Porque el cuento mismo, yo cada que lo veo me siento sorprendido, ¿no? Porque como digo, esta semilla de mostaza en la mano de un campo fértil e imaginativo como el de Héctor, se transformó en una cosa enorme, grande, bonita y apreciada, ¿no? Y sobre todo con un mensaje muy propio y apropiado para la fecha, ¿no? La gente de tercera edad, como sabemos todos, incluso yo mismo que soy una persona de la tercera edad, estuvimos al inicio de la pandemia confinados y condenados, ¿no? Sin Sí, ninguna opción. Ya estábamos siendo excluidos por el solo hecho sí, de ser abuelos, ¿no? De ser jubilados. Pero ahora con la pandemia te confinaron a cuatro paredes y a no salir. claro, claro. Entonces, este, esto, este film en realidad es un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que tal vez pueden vivir sus realidades o sus sueños a través de su imaginación, ¿no? Claro, claro. Y también parece, digamos, que solo los jóvenes deben conseguir sus sueños Así es. y O sea, y no, los no viejos ya tienen no por tienen sueños. qué. Claro, exacto, exacto. Y sería injusto negarles esa posibilidad a las personas, a los adultos mayores, para que ellos también, digamos, puedan hacer lo que quieren. Y porque la imaginación no está vetada para nadie, en realidad, ¿no? Está a libre disposición de todos. Y lo cierto es que la imaginación no tiene nada que ver con el físico. Sí, pues, Todos total. podemos soñar, todos Sí, podemos soñar. Y de hecho, las personas de tercera edad tienen todavía un plus, y es la experiencia de vida. mm, Todo lo que les ha pasado durante el largo de su vida forma parte de una biblioteca general sobre la cual pueden basar el sueño que quieran, ¿no? Entonces, esto que ha hecho Héctor en realidad, transformar un cuento muy simple y muy modesto en este mensaje
a gente muy necesitada, creo yo, como la gente de la tercera edad, y en realidad a todo aquel, incluso los artistas, que como sabemos, muchos artistas son reconocidos después que se mueren. Claro, claro. Y Sí, es cierto todo eso. esto se lo debemos pues aquí a nuestro amigo Héctor Marreros, a quien yo me felicito de conocer y de haber puesto este modesto cuento, digo, en sus manos para que lo transforme. Ha sido una extraña pero feliz coincidencia, porque creo que no es muy usual que de la puro, digamos, casualidad del encuentro surja un proyecto así, ¿no? Pues es tan extraño. El cine a veces requiere mucha planificación, mucho tiempo, mucho rato para concluir las historias, porque ahí se tienen que poner en cuenta distintas personas, pero ha sido más fácil y además en tiempos de pandemia, que no es poco, ¿no? Héctor, Sí. cuéntame así cómo es tu interés de llevar, digamos, la literatura al cine. Has contado de la poesía también, que es tu interés finalmente. Cuéntanos, por favor, cómo nace esto. Bueno, mira, yo de carrera soy historiador y escritor, pero soy autodidacta como director de cine. Y para lo que tú decías, para hacer una película hay que tener mucho sustento, mucha investigación y todo esto, pero con la pandemia ya estamos condenados, el cine sobre todo, a desaparecer, ¿no? Y lo que tú decías me hacía un poco reflexionar de que ahora incluso la gente se ha migrado al streaming, ¿no? Entonces, lo que yo hago y he hecho varias veces, Jorge, es buscar literatura universal, que la película que yo grabo una novela, que si yo lo entiendo en Perú, lo debe entender en Chile, en Europa, que sea un tema universal. De repente una de mis grandes películas son de esos temas, ¿no? La última que yo he grabado largometraje es Blataria, que es una novela de Antonio Florido de Europa, es una coproducción peruana-española, que está basado en la violencia no de la mujer al hombre, sino que el hombre, perdón, de la mujer al hombre, ¿no? Un tema, porque el hombre no se va a ir no se va a decirle a las policías que mi mujer me ha pegado. Mentira, se reirían, ¿no? Esa es una película que la pandemia nos cogió cuando iba a hacer su gira para México, ¿no? Pero entonces, he ahí que me interesa mucho la literatura. Y otra parte que ya la literatura no es parte de la canasta familiar. Yo, por ejemplo, felicito a Manuel y sí tiene que ser un hombre muy culto para narrarte, debes tener una imaginación y para eso debe tener una buena lectura. Es ahí que yo me intereso mucho, no solo por la poesía, sino que me interesa también por la narrativa corta, ¿no? Que es otro espectáculo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, esas cosas de investigar esos temas, y como tú decías, Jorge, el sueño de un escritor es que alguien le diga, le llevo a la pantalla grande, ¿no? Y entonces hemos creado las coproducciones, ¿no? Es un puente de unir, ¿no? Entonces, un poquito de experiencia lo he ganado dirigiendo en República Dominicana El Secuestro, que es una producción peruana dominicana, en Europa, en Ecuador, ¿no? Ujú. Y ahora ha sido muy, muy hermoso, y yo les digo a los demás colegas que están viendo, por ejemplo, la narración oral, siempre, toda la vida hemos vivido de la narración oral. Hay incluso directores, por ejemplo, que nosotros cuando sacamos la vuelta al celuloide, Flaviano Quispe en Juliaca, Nilo Inga en Huancayo, Palito Ortega en Ayacucho, que en paz descanse, y Henry Vallejo en Puno, la mayoría de los guiones que se mostraban ahí, que sacamos con una cámara digital, eran acerca de narraciones orales. Ujú. Eso es algo muy original, que fuimos muy criticados, pero ahora, por ejemplo, se está aplicando mucho. Es lo que me llamó la atención incluso de la definición que daba Manuel cuando yo le preguntaba, ¿no? Oye, Manuel, qué interesante ver esta narración, este relato en una película, y él lo puso un nombre que me dio mucha curiosidad, sí, y que lo acabo de ver ahorita en una prensa de Estados Unidos, que voy a estar el 30 con el narrador, que lo ha llamado el narra corto. Fíjate, Ah, el narra corto, como que yo desconocía eso, ¿no? Pero Manuel ya lo había dicho, ¿no? Esta periodista extranjera lo llama el narra corto. Dice, no, el peruano que está haciendo cortos en pandemia y nos presenta un narra corto. O sea, fíjate, estamos con la narración. Entonces, yo creo que la literatura, no solo para los directores, sino que a nivel general, Jorge, yo pienso que el actor enriquece más con la lectura, despierta más la imaginación. Y es una pena ver que ya la literatura no es parte de la canasta familiar, ni en los colegios ni en las universidades. Los jóvenes claro. que salen ahora de ciencia de la comunicación no están casi preparados, entonces la práctica en la calle lo van entendiendo un poco más. Entonces, lo que
lo que queremos hacer en este tipo de pandemia es reinventarnos y mostrar un cine pues que deje un poco de mensaje, que deje cultura, porque esto ya se venía a ver, Jorge, porque antes ya no leían, pero sí has visto, por ejemplo, videos de obras de la Ilíada, ¿no? Entonces ya el chico no leía, pero yo creo que esta muestra de acercar a través del cine al lector es muy bueno, ¿no? Es así que nace esta curiosidad de la lectura por juntar con el público. Sí, y también porque digamos, el hecho de narrar el relato oral es muy potente, ¿no? Incluso es Muy antes enriquecedor, de antes de, digamos, de toda la formalización de la por literatura y supuesto. de los procesos industriales, Sí, es muy potente, está exactamente. en nuestros antepasados, en nuestros cronistas, entonces es, digamos, un acto que entiendo también tu corto reivindica, ¿no? La idea misma de poder relatar y que sean las personas, digamos, los adultos mayores quienes lleven este acto, ¿no? Muy, digamos, ennoblecedor esa parte, ¿no? Y Manuel, tú, digamos, para nutrirte de este proceso de escritura, ¿cómo haces? ¿De dónde salen estas historias fecundas? Bueno, como te digo, yo soy parte de soy parte de un mundo que recién se está inventando, ¿no? Ujú. Esa es la verdad. Claro. Soy de esa gente que no es millennial, que es antes de lo millennial, que Claro. soy antes de los celulares, antes del televisor a colores, y que, bueno, pues yo soy de esa gente que ya casi no existe mucho y que se está yendo, que son la gente que jugaba en las calles, Ujú. que jugaba el trompo, que jugaba a las bolitas, y que cuando no podía hacer eso, usaba algo que hoy casi los niños no usan, que es su imaginación, ¿no? Claro. Entonces, esa clase de niños, eh, todavía ese niño que yo fui alguna vez todavía persiste en mí. La imaginación es, digamos, lo que yo uso cuando no puedo ahora, digamos, hacer nada. Entonces uso mi imaginación como lo hacía hace casi 70 años, ¿no? Claro. Entonces, esa es la herramienta que yo básicamente uso. Y claro, obviamente, como decía hace un rato, la experiencia de vida, los casi 70 años de 20 millones de cosas que me han pasado. Hay pocas cosas que no me hayan pasado. Durante toda mi vida me ha pasado casi de todo. Entonces, todas esas cosas yo las junto y de vez en cuando voy haciendo creaciones, como digo yo, íntimas para mí. Yo no ha sido jamás, y recién ahora con Héctor me doy cuenta que tengo ahí una biblioteca de cositas que hay que pulir para poder llevarlas en este tipo de proyecto que tiene desarrollando Héctor, ¿no? Y así como yo, estoy completamente seguro que hay cientos, miles de personas. Y una reflexión es que el Perú, que tiene una tradición milenaria de tradición oral, Ujú. pues es uno de los países, creo yo, más ricos en historias. No hay lugar en el Perú, no hay pueblo, no hay villorrio, no hay el más pequeño lugar en el Perú que no tenga una historia propia. Claro. Todo, tú vas a cualquier lugar en el Perú y ya hay una historia de algo que pasó allí. Esas son Claro. las tradiciones orales. Claro. Entonces, esas tradiciones orales sobreviven en la memoria de las personas que, como yo, conservan esas cosas. Hoy, con la globalización, como todo está estandarizado, ese tipo de cosas, esos cuentos de pueblo que despectivamente se les dice, ya casi no se usan, no se recuerdan, pero antes eran motivo de disfrute, de goce, de solaz. En las plazas públicas, los que somos provincianos sabemos que la gente de siempre se juntaba en la plaza pública, en la plaza principal grande o chica, y allí intercambiaban las historias, las Claro. recientes y las antiguas, ¿no? Claro. Entonces, Claro. nosotros, digo yo, casi genéticamente tenemos la tradición insertada. Ujú. Este es el momento, esta situación que nos tiene confinados
esto que nos ha quitado casi todas las libertades, incluso hasta la de respirar libremente, nos deja la posibilidad de hacer uso de algo que nosotros tenemos y que muchos no sabemos que lo tenemos y que lo tenemos en gran cantidad. Entonces, por eso el mensaje de que en lo que ha transformado, Héctor, este modesto cuento mío, es ese, ¿no? La imaginación, los sueños, son posibles si no de hacerse realidad, por lo menos de vivirse. Claro, claro. Y además justo me gustaría recalcar eso, ¿no? Entre tanto encierro, entre tanto confinamiento, no sabemos hasta cuándo, Así es. el poder del relato, el poder de transmitir la historia oral, ¿no? Vía justamente el cuentacuento, pues va a ser una herramienta poderosa, ¿no? Me parece que se va a poner en vigencia nuevas cosas que hemos perdido, ¿no? Por el Así paso es. de la vida, etcétera. Héctor, y me doy cuenta que tú tienes un potencial para grabar muy rápido, ¿no? O sea, me parece que no te has tomado mucho tiempo, incluso en medio de la pandemia. Sí. ¿Cómo es tu máquina de producción audiovisual ahí? Mira, qué bonito, acabo de ver la publicidad que está votando Nueva York. Bueno, ya sabes que soy considerado uno de los directores más prolíficos del cine peruano hoy, ¿no? Tengo 30 películas. Jorge, desde que yo arranco en el 2003, antes ya había arrancado Ayacucho, no he parado y he producido 3 películas, largometrajes por año, ni aún así la pandemia, yo creo que me da más fuerzas. Hemos hecho como 8 cortometrajes que está en el FIRA 2020 en Argentina, y ya está, algunos cortos ya están en YouTube. Y yo creo que ese es algo que te apasiona. Yo convoco a muchachos que les gusta la actuación, que en un tiempo mi material fue muy criticado por Augusto Tamayo, Lombardi, quienes no, incluso Ricardo Bedoya, ¿no? Que decía que no podía llamarse cine a lo que se hacía en provincias. Y luego se convenció, lo demostró la teta asustada con la jovencita yacuchana, ¿no? Claro. La acaba de mostrar, por ejemplo, Roma, ¿no? Entonces, y luego nos han tenido en esos sets, ¿no? Incluso los libros que está publicándose ahora en la Universidad de Lima, las miradas internas al cine regional, se habla mucho de nosotros los 5 fundadores, ¿no? Pero yo te digo, ¿por qué? Porque comenzamos a hacer un cine de bajo presupuesto, ¿no? Y te diría lo que decía Manuel, con esas tradiciones que no se ve en la capital, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos al Café, a Lima, con una victoria, cuando las películas se han puesto en sala, o más, cuando hemos llegado al extranjero, hemos llenado, ¿no? Porque era ver ese sistema andino de Cajamarca, por ejemplo, mi película del último fusilado, de Gilberto Vázquez, ¿no? Entonces, estuvo en Casa América, en Miami, o sea, estuvo en muchos países, pero que llamaba mucho la atención el vestuario, nuestra tradición, esa riqueza e identidad peruana, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado, porque otra que tampoco nosotros no cubrimos gastos operativos grandes, porque no se podría hacer. Ahora lo están haciendo ya Tondero, que le escuché hablar el otro día, y hablaba esto, y esta pandemia pues ha limitado, o sea, les ha desaparecido, pero a nosotros, en mi caso, a mi persona, creo que me ha dado mucho más auge, porque el año pasado he producido más películas, ¿no? Que todos los directores, ¿no? Entonces, algo que nosotros debemos tenerlo, y que los jóvenes, yo les invito a que hagan muchas cosas, ¿no? Y juntarse y descubrir cosas nuevas, porque somos los directores, hay que ser creativos, ¿no? Porque Claro. hacer algo que está hecho es copiarlo ya, ¿no? Una cosa así es, Jorge, la temática que yo manejo. Claro, pero digamos, tú tienes toda una productora ya armada y que aplica, digamos, ad hoc para producir, digamos, cortometrajes o mediometrajes de una manera un poco, ¿no? Aparte que eres prolífico, digamos, ¿no? ¿Cómo es ese tema? Me gustaría un poquito centrarme Mira, ahí. Jorge, qué curioso, mira, yo tengo la tercera película peruana que estuve en el 25 Festival de Múnich, ¿no? Y esta película se filmó con una cámara mini DV, la chiquita, ¿no? Todas mis películas. A raíz del año 2019, en que yo decido hacer un cine independiente, es que ya compramos, por ejemplo, un boom, Ah, compramos una 4K, un reflex, pero antes, ¿cuál era nuestro reflex, Jorge? Nuestras luces, que eso sacaron un reportaje, hay una tesis sobre mi carrera, ¿no? Con velas, ¿no? Nos alumbrábamos, ya. y el papel platinado, ¿no?
hemos hecho, ¿no? De películas que han ganado, por ejemplo, yo mismo he estado en las salas VK, en Italia, ¿no? Pero esas películas han costado, no han pasado de 14.000 soles, ¿no? Claro, 16.000 claro. soles. Yo tengo una película de 250 soles, fue la que estuvo en el 25 Festival de Múnich, ¿no? Los Taitas, ¿no? Entonces, esas cosas nos ha dado, pero yo creo, Jorge, de que la tecnología no influye mucho en producir una película, ¿no? Yo creo que si tú tienes un celular y si tienes una idea de cómo manejarlo, lo puedes hacer. Si tú te das, por ejemplo, hay grandes producciones millonarias en Lima, por ejemplo, que nunca lo hemos visto, ¿no? Y que han gastado mucho y que han utilizado grúas, todo el sistema que tú quieras, ¿no? Pero nunca ha tenido una cuota de pantalla, no las has visto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el secreto es cambiar la ley del cine peruano, Jorge, es ser una ley inclusiva, que las regiones debe ser algo ya independiente, deben soltar, o sea, no puede ganar todas las veces solo un grupo. Yo nunca he ganado un premio en la DAFO, por si acaso, ¿no? Pero eso no me ha quitado el sueño, porque además yo no compito ni para ganar el Goya, yo compito conmigo mismo, ¿no? Y eso vamos, y nos abrimos campo tremendamente, ¿no? Pero yo creo que la tecnología hoy por hoy ya se está reduciendo esas tremendas camarazas, pues pequeñas, y se hacen maravillas. Yo acabo de ver unas cositas muy, muy, muy lindas de muchos jóvenes, ¿no? Ese Claro, es de cómo hemos producido más. o sea, de hecho el cine es una industria que maneja mucho dinero, ¿no? Mucho presupuesto y que tú desde provincia sea como un trabajador incansable por lo audiovisual es algo digno de aplaudir y que se debería tomar en cuenta. Gracias. Y la situación en Ica, dicho sea de paso, no es muy distinta a otras provincias. También no hay un apoyo a la cultura audiovisual, a veces la gente espera que vendan grandes productoras, hacer cosas, pero de repente, como dices tú, está en tomar lo que tienes a mano y hacerlo, ¿no? Aquí nos envían una pregunta por interno, para Manuel, dice, ¿cómo es posible me gustaría apoyar a mi padre también, pues, supongo que tenía a su papá que se entiende que es como, para que él también se anime a escribir sus historias porque tiene, digamos, también un pasado, me dice, en su provincia. ¿Qué le dirías tú, Manuel, a Juliana que nos está comentando por interno y nos dice que le gustaría también que su papá se anime a contar? ¿Qué consejo le podrías dar tú en esta experiencia que tienes? Bueno, yo le diría a Juliana que lo primero que tiene que hacer es animarlo, alentarlo, decirle que eso que tiene como idea, que lo entusiasme, para que así se transforme ese entusiasmo en un proyecto. Y lo único que tiene que hacer es empezar a comprarse un cuaderno y empezar a tomar nota de todos los recuerdos que tiene. Luego de que los tenga clasificados, va desarrollándolos. Poco a poco, sin apuro, no tiene necesidad de ser famoso, así que con calma va a ser una cosa que luego le va a gratificar. Pero lo más importante es el aliento, es el apoyo. Y finalmente, para hacer este tipo de cosas no se necesita nada material. Lo que se necesita es algo intangible. Y el intangible es el apoyo de las personas que están cerca, y si no están cerca, por lo menos el llamado a la distancia, alentando este tipo de deseo, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decirle a Juliana que yo soy una persona que sí, tengo mi familia, pero yo vivo solo. O sea, todos mis hijos son mayores, yo vivo solo por decisión propia, y digamos, mi pasión es la narración. Yo lo hago por placer. Sí, como quisiera algún día ser tan rico y famoso como nuestro director Héctor Alindor, pero mi aspiración es trascender. ¿Y trascender a partir de qué? Por ejemplo, yo tengo como misión personal contar, narrar. Yo tengo digamos, la habilidad de poder narrar razonablemente bien. Afortunadamente conservo todavía mi voz, pero para narrar no se necesita ni voz, ni siquiera memoria. Se necesitan ganas. Entonces nosotros, las personas de tercera edad, que justamente
vamos perdiendo la voz, vamos perdiendo la memoria, pero lo que nos sobra son ganas. Claro. Y esas ganas, ese fuego, solamente puede avivarse con el aire del aliento de las personas que nos rodeen. Entonces, el consejo para Juliana es aliento al papá, que él lo va a hacer, y sí, y cuando lo tenga listo, tome nota, que se comunique con la tribu de narradores.com, que es es mi colectivo, es un colectivo exclusivo de personas adultas que nos dedicamos a hacer narraciones. Y bueno, Claro, espero... sí, me parece muy bien porque el aliciente va de su familia, pero también, digamos, del grupo de esta tribu de narradores para que entre todos intercambien experiencias Así es. literarias, ¿no? Es muy útil, eso me parece también. Este, una cosa que queríamos preguntarte también a ti, Héctor, era el tema de la producción audiovisual en las regiones, ¿no? De un tiempo a esta parte hemos visto que han habido un montón de cosas que han comenzado a salir en las regiones. Ha habido un boom en el cine en el sur, por ejemplo, en la Sierra Sur, en Puno, ¿no? Vallejos también acaba de presentar un nuevo largo, me parece. Corto, Este, Capac. sí, están apareciendo varias cosas desde el lado de las provincias. ¿Cómo ves tú, y sobre todo en tu región, cómo ves la producción audiovisual y qué, digamos, qué presagio auguras a este crecimiento? Mira, Jorge, nosotros desde que creamos este movimiento del cine provinciano, el cine cholo, como lo podían llamar antes la crítica cinematográfica limeña, eh, Cajamarca, Puno, Ayacucho y Huancayo, definitivamente enrumbamos, ¿no? Por el año 2000 en adelante. Pero donde se ha centrado la producción cinematográfica inmensa es en Ayacucho. Ahí hay como 150 directores, ¿no? Yo he estado en muchos festivales de Ayacucho y fíjate que ahí tiene la suerte de que no existe la cadena de Cineplanet, no hay cines. Así que tienen un auditorio donde una entrada pues te vale 15 soles para las películas regionales. Ahí está Palito, hay un montón, está La Loparra, hay un montón, ¿no? Y Puno, Oscar Catacora, por ejemplo, lo tuvimos que conocer de Guña y Pacha, ¿no? Jovencitos de Juliaca y está practicando el Aymara, que es importantísimo. Entonces yo creo que en el cine del interior, por ejemplo en Cajamarca, hoy mis actores ya, yo fui el fundador en el norte, pero ya ahora mis actores, por ejemplo, ya en Chota se ha descentralizado, está en Chota, en Cajabamba, ya vienen produciendo, ¿no? Pero no a esa velocidad que yo produzco. Yo creo que si se produce en el interior mucho más, como es en el sur, porque sabemos aprovechar el momento, la escenografía, Jorge, el moverse, que es muy distinto en la capital, que yo decía, ¿no? Tú en la capital desplazar a 80 personas sería costosísimo, Claro, ¿no? claro. En cambio, acá en el interior del país todavía tenemos ese sentido de repente muy como nativo, ¿no? Como Claro. un cine experimental, que todos llevan su comida y hacemos. Si no, no podríamos hacerle eso, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, en una película que tengo, Trata de Blancas, tú ves carros de año, pero estos carros jamás nos alquilados son de mis actores, ¿no? Hay coroneles, médicos que ellos ponen. Entonces es motivarlo, lo que decía Manuel, motivar, o sea, somos unos líderes y traer más líderes. Es lo que está pasando en las regiones, que Lima no puede producir esa capacidad debido a que ellos están esperando siempre el apoyo del Ministerio de Cultura o de las grandes empresas, ¿no? Lo que no pasa en el interior, que es otra realidad, ¿no? Incluso se han venido, Jorge, muchas producciones a Cajamarca, a ver, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es, digamos, el principal problema que enfrentan las producciones audiovisuales, cine en particular, en provincia? Tú que conoces la problemática de cerca. Sí. Bueno, mira, una de las grandes problemáticas es, por ejemplo, la parte económica que están haciendo, pero lo más problemático es la exhibición, Jorge, la cuota de pantalla. La cuota de pantalla, debido a que desapareció el café, en la distribución y exhibición no hay. Nosotros tuvimos la suerte, por ejemplo, de sí llegar a pantalla, ¿no? De sí salir afuera, de sí llegar a grandes festivales. Pero las nuevas generaciones que han venido lo están produciendo solo para ellos porque, vuelvo a repetir, no hay una ley inclusiva. Los apoyos económicos que ha habido es un tema ahorita, ¿no? O sea, tan así, se centran en otras cosas porque de repente no hay una identidad por el verdadero cine peruano. Lo más penoso es que estamos divididos, el cine de regiones y el cine de Lima. O sea, es algo que yo no comparto personalmente. O sea, estamos divididos. Por ejemplo, yo en Ica, por ejemplo, no sé cómo será la movida, es muy
poco se dedica, porque no sabemos quiénes producen poco, ya, pero sí, por ejemplo, los más marcados, Ayacucho, que ahí está Henry Vallejo, en Juliaca está Flaviano Quispe, en Ayacucho Lalo Parra, Nilo en Huancayo, yo en Cajamarca, lo que somos los que vamos corriendo ahí, algunos han paralizado, pero siempre hay opción de hacerlo. Pero lo que no va a pasar en las grandes metrópolis, no lo van a poder hacer. Y lo que tú decías, Jorge, es el secreto de que tienes que aventurar. No necesariamente necesitamos todos unos equipos de producción de Hollywood, no, nunca se va a hacer nada, de verdad. Yo he aventurado con una cámara mini DV, ahora pues porque ya son 18 años, yo pues ya tengo equipos, ¿no? De cine, ya porque ya ahora todos por internet y lo manejamos muy bien. Por ejemplo, el narrador tuvo ya, por ejemplo, su estreno en Europa y que el 18 sale los resultados, ¿no? Se estrenó en Europa y está en otro festival internacional. Esta noche se estrena también para Latinoamérica. Mañana estamos, hasta el martes estamos en Europa y Nueva York. Imagínate. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, Jorge, que los espacios que no nos está dando, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, lo estamos consiguiendo afuera, pero gracias a la pandemia. Fíjate, si no, jamás hubiéramos mostrado, y así a personas como tú, Jorge, que tiene este cine club, y nunca lo desaparezcas, ¿verdad? Y yo me encantaría hacer un ciclo de Héctor Marreros, ¿verdad? Y de repente traer a Palito, a las películas de Palito, de Henry Vallejo, de Nilo, que se muestre la riqueza que tiene el interior. No es solo Lima, o sea, pocas películas hay en Lima, ¿no? Entonces, pero, y lo que nosotros, lo más lamentable, Jorge, y es que las películas tenemos que mostrarlo afuera. ¿Por qué afuera? ¿Por qué mis giras de mí empiezan en Chile, en Argentina, México y Europa, ¿no? Porque en el Perú no tenemos una cuota de pantalla. ¿Sabes ahora, Eso es Jorge? cierto. Para una película te cobran para que tú estrenes tu película. Cineplanet te bota 2,000 soles para que te dé una hora, ¿no? Y aparte te alquile el lobby y todo eso. O sea, solo tú tienes que pagar a que veas tu película que yo jamás he compartido y no voy a compartir, ¿no? Claro, claro. Tenemos, como peruanos debemos tener el derecho a mostrar nuestros materiales. Y bueno, Sí, bueno, ese es un poco la temática, ¿no? claro, claro. Bueno, ese es un tema bien difícil y Bien bien difícil, polémico, bien ¿no? complicado, sí, sí, Claro, bien complicado, muy complicado. pero muy importante. Además, cuando a las salas peruanas en Lima, a las películas peruanas le dan un espacio, le dan como a la última hora de la La 1 de noche, la tarde, a la 1 de la tarde, cuando todo el a mundo la está 1 de la almorzando. tarde, la hora que están almorzando, o sea, ¿quién va a ir a verlo, no? Entonces, ¿cómo se va a incentivar? Es bien bacán la movida de cineastas regional, porque es como, ellos como que cargan con todo, ¿no? Y es como mucho punche y mucho amor a lo que se hace. Eso es mis felicitaciones, Héctor, muy digno de aplaudir y Exacto. sobre todo también es aleccionador a los jóvenes, ¿no? Que tienen que prescindir un poco digamos, de la manera millonaria de hacer cine y adecuarse a lo que tenemos, pero también es una jalada de las orejas al ministerio, ¿no? Para que Esto. apunte un poco ese lado, ¿no? Pero yo creo, Jorge, mira, yo te quiero robar unos segundos, pero yo te felicito, por ejemplo, estos espacios que tú estás dando con tu Cine Club, yo te auguro mucho éxito, porque sabes que estos espacios ya no los hay, ¿me entiendes? Ya no los hay. Así que si ustedes, por ejemplo, hacen esto y comienzan a convocar a directores en todo el Perú hay directores, industria cinematográfica. No, el cine está un cine alicaído, ¿no? Entonces yo creo que deben hacer más cineclubs, pero con una oportunidad. Por ejemplo, yo te agradezco mucho por ese espacio que nos estás dando y no ha habido un pero, ¿no? Pero si tú vas a otra parte de otro cineclub, te tienen que todavía lo van a preguntar al Ministerio de Cultura, que si van a aprobar, que la película... O sea, eso ya no es, no te van a dar, hacen ciclos europeos, y eso está alejando, porque, ¿sabes? El público no lee un libro y no quiere ver películas subtituladas. Claro. Es un poco público. Pero si tú muestras un cine de diferentes regiones, la gente se centra porque quiere algo nuevo, quiere ver algo del pasado, y con esta pandemia que ha cambiado la vida, yo creo que quiere ver esa historia del Perú de ayer, ¿no? Eso es lo más enriquecedor que va a haber próximamente, ¿no? Sí, de acuerdo, Sí, de acuerdo. Yo creo que de hecho tendríamos que más adelante, Héctor, preparar una muestra, acá en Ica me interesaría una muestra de cine regional, ¿no? Para poder ver gracias. una selección de lo que se ha hecho en esta última década y mostrarlo, ¿no? A la gente para que sepa también, porque sí, pues un gran problema es el tema de no tener un lugar donde exhibir ese un tema del cine. Exactamente.
Bueno, ya Otro estamos programa. llegando a la parte final de este pequeño Gracias. conversatorio. Manuel, mi última pregunta es más bien, ¿cuándo te animas a publicar un libro, a que todas tus historias se lleven a un libro y lo lances, ¿no? También, bueno, también hay editoriales independientes, ¿no? Bastantes que también pueden procesar tu libro. No sé si te has animado ya a reunirlas todos en un libro y presentarlas. Y bueno, tus palabras finales para despedirnos también. Y solamente, sí, está en el tablero hacer un libro, Ujú. pero ahora vivo yo la satisfacción de poder haber, eh, continuar con mi actividad de narrador. Los narradores que habitualmente se hace la narración de manera presencial, ahora con la virtualidad nos hemos visto obligados a migrar Ujú. a la pantalla. Entonces, Claro. y esta pantalla tiene la pantalla tiene la facilidad de darte espacio, lugar, para que tú lo hagas a tu ritmo, a tu manera, y puedas cumplir los sueños tal vez que tienes, ¿no? Entonces, mi mensaje final sería para todas las personas adultas, mayores como yo, de que no dejen de soñar. Ujú. Pueden no salir de su casa, Ujú. pueden estar confinados completamente, pero si tienen un libro a la mano, esa es una llave que les abre la puerta a mundos insospechados. Y si no tienen el libro en la mano, lo tienen en la cabeza a través de sus memorias, de sus tradiciones orales familiares. Entonces, lo único que tienen que hacer es, así como comenté para la amiga que nos llamó, Ujú. escribir, tomar nota y dejar eso como un legado para otros, no solamente para la familia, sino para otros que vendrán y que tal vez Claro. será muy importante que lean cómo fue la vida, que ya no va a ser igual, nunca jamás. Exacto, exacto. Y también, Manuel, de repente, ahora también hay muchos podcasts, ¿no? Hay muchos espacios para comunicar Así como una es, especie de audiolibro, ¿no? También he así es. escuchado mucho ese término y los narradores tienen ahí una virtud sobre el resto, ¿no? Yo recomiendo mucho a acceder a la página de la Casa de la Literatura Peruana, que tiene Ya. conversatorios sobre libros, que tiene narraciones, que tiene Ujú. todo un programa basado en la lectura. De acuerdo. Entonces, para todos en general, no solamente para la persona de tercera edad, sino para todos en general, todos aquellos que sufrimos digamos, el confinamiento de una o de otra manera, la lectura y este tipo de ejercicio que no es físico, sino mental, nos puede ayudar. La Casa de la Literatura tiene una serie de servicios completamente gratuitos y a los cuales todos podemos acceder. Bien, bien, bacán por tu recomendación, Manuel. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy enriquecedor, además, escuchar tus recomendaciones para que la gente que nos sigue, pues ya tengan presente para sus padres, para sus abuelos, para la gente que le interese, sobre todo ese espacio de la memoria que si no se cuenta, si no se escribe, se pierde. Así Finalmente es. se pierde y no sería pues no sería justo, ¿no? Héctor, bueno, ya para terminar, ¿cómo podemos hacer los iqueños que queremos ver tu corto y no podemos? ¿A dónde podemos ingresar? Bueno, tus palabras finales para despedirnos. Bueno, Jorge, yo agradecerte. Yo pienso que el corto pronto va a estar en YouTube y pueden entrar también ya en la página Cine para tus ojos. Ahí está toda la película de Héctor Marreros, ¿no? Y yo muy agradecido. Yo quiero invitarles más bien, Jorge, aprovechando tu espacio, para mi próximo estreno de Qué bonita señorita, la historia del carnaval cajamarquín, ¿no? Uy, qué Que se bonito. estará estrenando en mayo, la historia previa, el último carnaval de la historia del carnaval cajamarquín, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Un abrazo, Listo. bendiciones. Gracias, gracias amigos por su tiempo. Gracias, Ha sido Jorge. todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, hasta pronto amigos. Luego. Chao. Gracias.